Carta del más allá. Torcuato Luca de Tena. Capítulo 12. El Rata. Era un viejo policía jubilado a quien María Luisa encargaba a veces determinados trabajos eventuales. Su verdadero nombre era Obdulio Limón, pero no le molestaba en absoluto su apodo, tan extendido entre sus compañeros y subordinados que algunos, ignorantes de su auténtico apellido, se dirigían a él llamándole con la mayor deferencia y respeto señor Rata. Era albino, tenía la piel blanquísima y el iris de los ojos colorado, con lo que su semejanza con una ratita de Indias, de aquí el seudónimo, era realmente notable. Hoy día, y a causa de su avanzada edad, la decoloración del pelo semejaba una canosa y noble pelambrera, y las gafas oscuras ocultaban la extraña coloración de sus ojos, pero su hocico se había acentuado a causa de llevar constantemente entre los labios los restos de un cigarrillo que chupaba constantemente al escuchar. De modo que Rata pareció de niño, Rata de joven y de maduro, y Rata vieja y arrugada, en su tercera edad. Obdulio Limón era un hombre singular. Su inteligencia era agudísima. Aparentaba menospreciar a los investigadores privados por sus métodos anticientíficos, pero admiraba su vocación y, sólo por eso, consideraba meritorio apoyarlos. Y entretenía sus ocios prolongando una dedicación para la que estaba especialmente dotado, ayudando y colaborando con los amateurs. María Luisa, en los casos difíciles, gustaba contrastar sus opiniones con el viejo policía, y le invitó a participar en una reunión con sus dos jefes permanentes de Estado Mayor, Mónica Sánchez y Pepe Ruiz, pues acababan de hacer un descubrimiento de la máxima importancia. Excusado, es decir, que el veterano comisario, después de los éxitos espectaculares de María Luisa al principio de su labor, admiraba las dotes de la detective novel, pero consideraba sus procedimientos extravagantes y poco serios. Con todo, se divertía. He aquí la gran verdad. Como un espectador no comprometido que asiste a un espectáculo raro, insólito y no del todo estúpido. Y con este ánimo se dispuso a escucharla, así como a sus colaboradores. «Antes de hablarme de ese descubrimiento tan espectacular», dijo el policía, «explíqueme la generalidad del problema». Los tres expusieron por turno el estado de la cuestión. Mónica Sánchez, profesora de arpa de Rudy, bajo su nombre verdadero, Amparo Campomares, impuso al viejo policía del carácter violento y primitivo del padre adoptivo de la niña, los celos de Indalecio Horcajo hacia mí por ser el padre natural de la chiquilla, los malos tratos de que fue objeto la pequeña a causa de esto, la argucia de que se valieron para que mi hija y yo nos encontráramos una vez por semana y el desamparo moral y económico en que quedaba ésta tras mi asesinato. «¿Le dejó una manda en el testamento?», preguntó el Rata sin dejar de morder el puro. «No hay testamento», intervino María Luisa. «Si el muerto quería realmente a su hija, su imprevisión es lamentable», comentó el policía.
¿Cómo iba a suponer yo, exclamé desde mi nube, que iba a morir asesinado a tiros a los 46 años? ¿Cómo iba a suponer él, me defendió María Luisa, que iba a morir asesinado a tiros a los 46 años? Y confirmé una vez más que esta mujer tenía una especial virtud para captar mis mensajes. ¿Sebastián Casares tenía seguro de vida?, preguntó el jubilado. Varios, y sin importancia a favor de su mujer y su hijo legítimo. ¿La policía tiene conocimiento de la existencia de esa hija natural? No. ¿Qué apellido lleva la niña? Hasta hace poco el de su madre, pero ahora el de su padre adoptivo. ¿Han interrogado ustedes a Horcajo o a su mujer? Todavía es prematuro, dijo María Luisa. Horcajo tendría un móvil, la venganza, si hubiera descubierto que la pequeña y su verdadero padre se veían ininterrumpidamente desde que se casó y con motivo de las lecciones de música. Pero en este caso hubiera suprimido las sesiones de arpa de la pequeña, y esto no ha ocurrido así. Rudy sigue dando regularmente sus clases, lo que significa que Horcajo ignoraba e ignora que Sebastián Casares se reunía con su hija en el estudio de Amparo Campomares. El rata dio varias vueltas entre los labios a su trozo de habano. Está usted en un error, María Luisa. Si Horcajo hubiese matado a Sebastián Casares, no habría retirado nunca a la niña de sus clases musicales, porque eso equivaldría a reconocer que estaba enterado de que la chica utilizaba ese pretexto para verse con el que ha muerto, y entonces su móvil quedaría al descubierto. María Luisa reconoció su error. Tiene usted razón, toda la razón. Cuando interrogue usted a ese taxidermista, me gustaría estar presente. María Luisa sonrió modosa. Cada maestrillo tiene su librillo, dijo por todo comentario, pero yo leí muy claro en su mente que no pensaba invitar al antiguo comisario al acto de conversar con el marido de Lola. Hábleme de la familia. Lo haré dando un pequeño rodeo, respondió María Luisa. Hace varios meses, con un pretexto trivial, fui a visitar a un tal Salvador Tierno, antiguo socio de Sebastián Casares. Este señor estaba conmigo cuando recibió una llamada telefónica. Se apresuró a contestar y para mí resultó claro, por su modo de responder por monosílabos y hasta por su tono de voz, que la llamada era íntima. Se había ya despedido cuando entró Carlos, mi cliente, en el despacho, y mi interlocutor dijo en alta voz: «No te vayas. Carlos, pasa, hazme el favor». Y solo después colgó. Tuve la intuición de que deseaba que la persona que estaba al otro lado del hilo se enterara de que quien había entrado era Carlos. «¿Por qué dedujo usted eso?» No se ría de mí al escuchar lo que voy a decirle. Aquel hombre había empezado a galantearme. La persona que le llamaba era una mujer. Esa mujer era tal vez su amante y desde luego celosa. Lo que él quiso insinuar con aquel acto fue algo que imaginé así. No seas celosa, querida. No hay ninguna mujer en mi despacho. La causa por la que no puedo hablar contigo con claridad es de orden profesional. Mira, aquí tienes la prueba. Carlos acaba de entrar. Luego aquella mujer conocía a Carlos, pensé. Aquella misma noche cené con este caballero en su casa. Había muchas fotografías de una misma mujer en los estantes, mesas auxiliares, etc. Pero una de ellas en la mesita de noche, su hermana Clotilde, según me dijo que vive en la Argentina. Comprobé que era cierto, que tiene una hermana llamada Clotilde que vive en Argentina, pero no que fuese la fotografiada. A la fotografiada la reconocí semanas más tarde al visitarla personalmente. Se trataba ni más ni menos que de la viuda de Sebastián Casares, cuya muerte investigamos. Un detalle más. Le pedí al señor Tierno que me presentara o me introdujera ante la viuda de su socio, y me respondió: «Mis relaciones con esa señora no son muy cordiales». No obstante, cuando conocí a esa señora y la reconocí como la de la fotografía,
ella me dijo algo que no podía conocer más que a través del propio señor Tierno. Sabía que un concierto fúnebre que pretendía organizar en su casa era de arpa, y esta circunstancia yo no se la había dicho a nadie más que al socio de su marido. Pero si las relaciones de éste con la viuda de Casares no eran cordiales, carecía de lógica que la llamase o la viese y que en el transcurso de la llamada o la visita le contase mi pretensión de organizar una velada musical de arpa. Total, que sospeché que no todo el trigo era limpio y encomendé a este lince, y señaló a Pepe Ruiz, que investigase. Y su investigación demostró que mis sospechas eran fundadas. Emilia, la viuda de Casares, y Salvador Tierno tienen un pisito común donde se ven con gran frecuencia desde hace 4 años. Y de manera fija los martes, que es cuando el muerto se veía con su hija aquí, en esta casa. ¿Qué más familia hay? Aparte de la viuda, mi cliente, que es un muchacho candoroso e inexperto y muy buen chico, y don Cosme, el abuelo de este, padre del muerto, que es un patán, y letrado, irascible, y cuya dedicación más altruista es hacer la vida intolerable a cuantos le rodean, salvo a su nieto, a quien adora. ¿Me dijo usted que visitó en su casa a doña Emilia Casares? Cuénteme todo lo que vio, lo que hablaron. Obdulio Limón, alias el Rata, escuchó con tanta atención el relato de María Luisa que todos pensaron que se había dormido. A ello contribuían sus gafas oscuras, que ocultaban sus ojillos colorados, y el rítmico movimiento de los labios sobre el cigarro, que recordaba a los niños de cuna saboreando entre sueños el chupete. Pero no dormía. Yo fui siguiendo el hilo de sus pensamientos hasta que le noté sobresaltarse. «Creo saber quién ha matado a Sebastián Casares», dijo su mente. Pero sus palabras solo fueron estas: «Hábleme ahora de ese descubrimiento sensacional que tan inquietos los tiene. Reconozco que han realizado una labor muy notable, teniendo en cuenta que son unos simples aficionados. Yo ya estoy muy viejo. De no ser así, no tardaría una semana en llevar a los culpables ante el juez. Venga, esa noticia». Tomó la palabra Pepe Ruiz. Contó la historia del robo de los libros de contabilidad, la candidez de mi hijo Carlos al permitirles que se hicieran con la llave de la oficina, la devolución de los documentos una vez que fueron fotocopiados y las largas horas empleadas en el estudio de estos papeles. Hasta que ayer mismo, añadió, descubrimos algo realmente insólito: la existencia de un deudor, íntimo amigo del muerto, a quien el azar ha favorecido en 10 millones de pesetas. Obdulio Limón retiró por primera vez el cigarro de sus labios y silbó largamente. Con ello su boca adquirió mayor semejanza, si cabe, con el hocico de un roedor. Yo quedé atónito al oír esto. «¡Están ustedes equivocados!», exclamé, pero nadie, ni siquiera María Luisa, captó mi mente. «Explíqueme eso despacio», sugirió el Rata. «Un cierto caballero llamado Enrique Puertas». «Fraternal amigo mío», grité con mi inaudible garganta, «recibió de la empresa constructora 10 millones de pesetas hace 5 años, que no ha devuelto. Hemos comprobado que no se trataba de un proveedor ni de un cliente a quien se debiera ese dinero, sino de un amigo personal de Sebastián Casares». «No me explico cómo cuadraron las cuentas a fin de año», comentó el policía. «Cuadraron perfectamente porque don Sebastián dio orden de que se cargara esa cantidad en su cuenta particular». «No tiene nada de extraño», insistí inútilmente, pues no captaron mi pensamiento. «Yo le presté, en efecto, ese dinero y me siento satisfecho de haber librado a un amigo del embargo de su casa y casi todos sus bienes. Estoy seguro de que me lo hubiese devuelto ya de no haber muerto». «¿Y la cuenta de Sebastián Casares no dejó un déficit equivalente al dinero prestado?» «No», prosiguió Pepe Ruiz, «porque el muerto abonaba en esa cuenta sus propios beneficios, así como ingresos de otros orígenes, y con estos abonos particulares, al cabo del tiempo, la cuenta fue saldada.
y contablemente no quedan rastros de que nadie deba dinero a nadie. El único que lo sabía ha sido asesinado. ¿Y el Tarpuertas? Preguntó el Rata. ¿Ha dado señales de vida? Ha asistido al velatorio, al entierro, al funeral y ha visitado asiduamente a la familia del muerto, pero de los 10 millones no ha dicho «esta boca es mía». ¿Y el hijo, su cliente, lo sabe ya? Aún no ha llegado el momento de informarle. Nuestro objetivo es descubrir un asesinato, no un robo. Dejar ver nuestras cartas prematuramente podría perjudicar a la investigación principal. El Rata meditó largamente. «Mis consejos son 2», dijo. «El primero, que no se aferren a ideas preestablecidas y que procuren quitarse de en medio cuanto antes las vías muertas, que no conducen a ninguna parte. Enrique Puertas, el deudor, y el padre adoptivo de Rudy son 2 potenciales asesinos, puesto que ambos tienen motivo, uno el lucro, el otro la venganza. Hay que saber ahora si tuvieron posibilidad de matar. Si uno declara que el día del crimen estaba cazando focas en el Polo Norte, sigue siendo sospechoso por aquello de que el mentir de las estrellas es muy donoso mentir, puesto que nadie ha de ir a preguntárselo a ellas. «El poemita no es así, don Obdulio», comentó María Luisa. «Me ha entendido usted muy bien. He querido decir que los esquimales están muy lejos para confirmar una declaración semejante, pero, en cambio, si dice que estuvo en la taberna de al lado y hay 10 testigos que lo confirmen, renuncien a él y sigan otras vías. Yo sé que a Mónica le agradaría que el asesino fuese Horcajo porque le cae mal, y a María Luisa que fuese Tierno porque le cae gordo, y a Pepe Ruiz que fuese Enrique Puertas porque es él quien descubrió la deuda. Pues bien, comprueben cada uno de ustedes a su hombre, y si no hay probabilidad, elimínenlo pronto de la lista de sospechosos para concentrarse todos en otras posibilidades distintas. Este es mi consejo». Pepe Ruiz, que era poco favorecido de ordinario y cuya natural fealdad le había aumentado desde que el Rata dijo lo de que eran simples aficionados, comentó sin poder evitar cierta acritud. «Dijo usted que sus consejos eran 2, y no nos ha dado más que uno, que vayamos tachando de la lista a quienes no hayan tenido posibilidad material de cometer el crimen. Espero, como simple aficionado, que su segundo consejo sea de más envergadura». El Rata contempló a su joven competidor con cierta conmiseración. Lo de que le contempló no era seguro para ninguno de los presentes, pues sus negrísimas gafas impedían ver la dirección de sus ojos, pero sí lo fue para mí, ya que leí sus pensamientos. «Este niño solo me aventaja en ser más feo que yo, cosa que únicamente consiguen muy pocos privilegiados, pero no es más listo y se lo voy a demostrar». «En efecto, mis consejos eran 2», continuó el policía jubilado con voz monótona. «Vayamos con el segundo. Sebastián Casares murió a la puerta de su casa. Los ángulos de tiro son muy complejos porque se ignora la postura en que estaba cuando recibió los 2 disparos mortales. Imagínense que al sentirse herido diese una voltereta y quedase cabeza abajo y pies arriba. Pues bien, la dirección de las balas, que el forense dijo de arriba a abajo, sería al revés, de abajo a arriba. No obstante, hay puntos imposibles desde donde no se pudo disparar, porque las balas tienen la mala costumbre de preferir la línea recta, y otros que tampoco son viables en relación con la distancia y el calibre de la bala. Del mismo modo que hay que eliminar sospechosos, hay que eliminar ángulos de tiro y establecer solo pudo dispararse desde aquí y desde aquí o desde aquí. ¿Y quién estaba o quién pudo estar en ese sitio concreto a tal hora del día? Eliminar ángulos de tiro, eso es lo principal». «Yo he hecho esas fotografías», replicó Pepe Ruiz, «y con la misma intención que usted dice». «¿Desde dónde se pudo disparar? ¿Y tienen ustedes un plano de la casa y de los alrededores?» «Hice uno muy incompleto, basándome en lo que contemplé desde las cocinas, lo que me dijeron los criados, lo que me observó María Luisa y lo que le dijo la viuda». «¿Puedo verlos?» Pepe Ruiz fue a buscarlos.
María Luisa guardó silencio. Mónica parecía ensimismada. El rata revisó los gráficos que le daban y su mente volvió a decir: «¡Yo sé quién ha matado!». Pero sus labios murmuraron: «Para un aficionado no está mal». Me ceñí a María Luisa. Mi mente se abrazó a la de ella. «Él sabe quién es el asesino», murmuré, y María Luisa repitió para sí: «El rata sabe o cree saber quién es el asesino». «De modo que usted opina que debemos centrar la atención en la casa, en el lugar del crimen», insistió la detective. «Desde luego. Métanse dentro. La casa. La casa. Ese es mi consejo». «¿Mi concierto de niñas no le parece suficiente?». «Útil, sí. Suficiente, ¿no?». María Luisa se puso de pie como impulsada por un muelle. Parecía iluminada. Llegué a preguntarme si estaba en comunicación con otro espíritu como yo. No era así. Estaba en contacto con su sola inspiración. «Llámame a Carlos. Intenta localizarle. Tiene que hacernos un gran servicio», ordenó a Pepe Ruiz. Entretanto, el rata se ofreció a colaborar de un modo directo. «Si les sirve mi experiencia para una labor de eliminación, dejen en mis manos a Horcajo». «De ningún modo», protestó Mónica. «Horcajo es mío. Soy la profesora de su hija. Yo me ocuparé de Horcajo», terció María Luisa. «Tengo para ti, Mónica, una misión excepcional. En cambio, señor Rata, hay una labor en la que su intervención puede ser decisiva. Enrique Puertas, un hombre que aprovecha la muerte de su íntimo amigo para hurtarle 10 millones a sus herederos, es un pájaro de cuenta. Si quisiera usted ocuparse de él, yo me dedicaría además a Salvador Tierno, cuyas galanterías me están empezando a conmover. A Pepe Ruiz lo necesito como enlace universal e imprescindible en todas las gestiones». «Me hubiera gustado», protestó Mónica, «ver a Horcajo en su propia salsa. De todos los sospechosos, él es quien». Su jefa la interrumpió. «No puedes dedicarte a dos frentes, y el que voy a encomendarte es muy delicado. Además, tienes que cuidarte mucho. Piensa que estás embarazada de 6 meses». El viejo policía y el joven detective lanzaron una mirada de estupor a la gentilísima cintura de Mónica Sánchez. «Entendámonos», continuó María Luisa. «Mónica no está todavía en estado de buena esperanza, pero a partir de mañana estará embarazada de 6 meses». Pepe Ruiz interrumpió. «¿Carlos Casares al habla?». María Luisa se lanzó sobre el auricular. «Carlos, necesito su colaboración. Quiero que le diga a su abuelo que reciba a una muchacha muy amiga suya, por la que siente usted un gran afecto y que desea hablar a solas con él. Otra cosa muy importante. Sería muy deseable que su madre no estuviese en casa». María Luisa escuchó el silencio y concluyó: «De acuerdo, el martes». Colgó y comentó a sus colaboradores: «Todos los martes, según su hijo, doña Emilia tiene una partida de bridge». Todos pensaron, yo también, que era el día en que se reunía con Salvador Tierno. Concluida la conversación telefónica, la profesora de música preguntó: «¿Quién será mi marido? ¿Serás madre soltera? ¿Quién será el padre de la criatura?», insistió ella. «Carlitos Casares. Le dirás al abuelo que su nieto te ha hecho un hijo. Le conmoverás añadiendo que llevas en tus entrañas carne de su carne, sangre de su sangre. Será su primer bisnietos. Carlitos se niega a cumplir contigo. Tú buscas la protección del anciano. No olvides decirle que tienes un abogado para defender tus derechos que se llama Obdulio Limón». Al oír esto, el viejo señor Limón, alias el rata, se puso de pie. «Yo soy un policía profesional», protestó encolerizado. «Jubilado, pero profesional, y no un cómico de la lengua. Condeno estos procedimientos como contrarios a la deontología de mi profesión y me niego a seguir colaborando con ustedes. Buenas noches». Dejó las ruinas de su cigarrillo en los bajos de una cesta de papeles y se dirigió a la salida. Al llegar a ella dudó. Tenía la mano ya puesta en el pomo del tirador cuando se volvió para decir: «Sin embargo, la entrevista con Enrique Puertas me interesa. Ese es un género que me va bien». «Colaboremos en los dos», respondió María Luisa, «y el procedimiento será tan eficaz como anticientífico».